Le agradezco mucho a la doctora Lauriann Ximénez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora por la Universidad de Harvard. Gracias. ¿Cómo estás, doctora? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Con mucho gusto de estar de nuevo en el programa tuyo. Al contrario, muchas gracias como siempre por contestarnos el teléfono. Pues vamos para los 20,000 muertos y ahí no se ve para cuándo se vaya a aplanar la curva. O nos equivocamos, doctora, porque desde el 20 de abril el subsecretario López-Gatell habla de un aplanamiento que nosotros a simple vista no terminamos de observar. ¿Se ha aplanado o no se ha aplanado la curva de COVID-19 en México? No, la curva no se ha aplanado, ni se aplanará mientras las autoridades no hagan lo que necesitan hacer para que eso ocurra. Yo ahorita, de hecho ahorita antes de entrar al aire, muy inspirada con el primer movimiento del concierto para violín de Mendelssohn, dije, qué bueno, ahora me voy a inspirar muy bien para la entrevista. Después escucho las declaraciones de López-Gatell y realmente, bueno, pues ahora inicio la entrevista, pues sino bastante molesta, ¿no? Creo que es, ya la palabra lamentable queda muy, muy corta, ¿no? O sea, cuando él habla de cifras como si fueran solo eso, creo que muy atinadamente, Manuel, usted acaba de decir algo que es muy importante, que es, pues sí, claro, necesitamos hablar de cifras, porque cómo vamos a evaluar y medir y controlar algo, pues se controla así, ¿verdad? O sea, digo, se entiende, se trata de entender matemáticamente, pero este deslinde por completo de que estos números de los que hablamos son personas, son vidas humanas, son familias devastadas. Y cuando ahorita lo que le acabo de escuchar, no se lo había oído antes, pero qué barbaridad, ¿no? Cuando él dice, bueno, son 28,000 defunciones, pero así como va, pues podemos redondear en 30,000, ¿no? O sea, es decir que esas 2,000, ese 2,000 de excedente, pues son 2,000 vidas que no interesa nada, ¿no? Porque redondeamos, pues vamos a redondear el número, ¿no? Bueno, pues no sé, es un menosprecio por el valor de la vida. No entiendo cómo una persona con estos principios morales, ¿verdad? Ya no hablemos profesionalmente, pudo llegar a un puesto en donde 129 millones de personas dependen de sus decisiones, ¿no? Bueno, en fin. Mire, Martín, el problema, Manuel, el problema aquí es lo siguiente. Se habla de fechas arbitrarias, se habla de picos que nunca llegan y que nomás no llegan y nadie sabe en dónde estamos en esa curva, que si es una meseta, que si se nos ha dicho muchas cosas que han sido mentiras, ¿no? Bueno, y es mentira porque la calidad de los datos es terrible, ¿no? Desde el viernes pasado ya Hugo López-Gatell hablaba de una cordillera, doctora. Caramba, bueno. Sí, ya es pues geógrafo. Híjole, no sé, ya es jalarle mucho los pelos al asunto, ¿no? Cordillera, bueno, esto es una curva epidemiológica, que no es un problema que, como él ayer en la conferencia de prensa estaba hablando, cuando habló de las curvas predictivas epidemiológicas en diferentes regiones del país, entonces decía, bueno, aquí hay una curva epidemiológica, claro, esta es la predicción, pero bueno, ya se rebasó esa predicción, aquí en tal otro lugar, pues no se ha rebasado, en este otro, pues sí ya se rebasó, pero no sabemos bien qué es lo que está pasando, vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, o sea, claramente desde el principio el doctor Hugo López-Gatell nunca tuvo claro cuál era su trabajo, ¿no? Porque él no, para reportarnos datos, pues manden a un vocero que reporte los datos. Queremos una persona que se ponga a trabajar, porque nuestras vidas están dependiendo de ello. Entonces, no es a ver qué pasa con la curva, y vamos a ver qué, y si baja, qué bien, y si se sigue muriendo la gente, pues total son otros 20,000, ¿no? O sea, redondeamos ya, ¿no? Es un error. Estas curvas se tienen que manipular por parte tanto de la ciudadanía como de la autoridad, tomando acciones, la parte que le corresponde a la ciudadanía, sus acciones, y la parte que le corresponde a la autoridad, las suyas. Y entonces, en conjunto, manipular esta curva, ya sea realmente hacer que disminuya. Tenemos muchísimos ejemplos en donde esto ha pasado, ¿no? Ha pasado ya en prácticamente todos los países europeos, quizá con la excepción del Reino Unido, ¿no? En donde las curvas pues sí ya disminuyeron y ahora empiezan a entrar en esta fase de apertura con sus estiras y aflojes, ¿no? O sea, hoy en la mañana simplemente Alemania, que ya estaba abriendo bastante bien sus actividades, hoy en la mañana anuncia que no, va a otros pasos para atrás porque empezó a tener otra vez elevación de los contagios. Entonces, bueno, en esa estira afloja hemos de estar hasta que exista una vacuna o una cura.
El problema es que nosotros no estamos en ninguna estira y afloja, nosotros estamos en pleno ascenso, es decir, que son contagios que se traducen en hospitalizados, que se traducen en muertos, ¿sí? Todos los días más y más y más. Es decir, ayer se reportaban 19,000 defunciones en México, 19,080. Bueno, sí. Para este lunes que viene, estaremos en alrededor de unas 21,000. Pero si esperamos otras 3 semanas, vamos a rebasar las 35,000 que dijo el doctor López-Gatell en una de sus últimas estimaciones. Y si le seguimos, bueno, pues podemos llegar hasta 100,000 de aquí a octubre, ¿no? Entonces, pues la situación es a ver cuándo la autoridad hace lo que tiene que hacer y deja de estarse de demagogias y de tonterías, ¿no? Que le llame como quiera a la curva, pero que haga algo con ella y que la solucione. Necesita la autoridad ponerse, no hay manera de darle vuelta a lo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es la autoridad tiene que empezar a detectar más casos y a rastrear a todos sus contactos. Para hacer eso y para poderlos aislar, sacarlos de la comunidad infectante, digamos. Y la comunidad lo que tiene que hacer, la ciudadanía lo que tiene que hacer es seguir las medidas de mitigación, usar el cubrebocas siempre que sale de casa, lavarse las manos, guardar distancia, esa parte. Pero tiene que ser muy claro esto, la parte de mitigación, lo único que puede es alentar, es decir, disminuir el ritmo, la rapidez de la dispersión de los contagios. Esto está muy bien, que bueno, se necesita eso para que los hospitales no se saturen tanto, ¿no? Porque como vimos anoche en la conferencia de prensa, pues hay muchas partes en provincia en donde las terapias intensivas ya están saturadas, ¿no? O sea, y los hospitales ya están saturados. Entonces, pero mientras la ciudadanía, nosotros hacemos eso, pues sí, la autoridad tiene que hacer lo suyo y tiene que armar un plan en donde intervenga con medidas de contención. Claro. Doctora, ¿qué tanto rigor científico ves en el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, con estas cifras que bailan, con las bolas, el enredo que se ha hecho en torno al cubrebocas, porque no termina de recomendarlo, mucho menos de portarlo? Declaraciones como las de ayer, en donde afirma que el COVID-19 llegó a México a través de grupos sociales adinerados. ¿Qué tanto rigor científico hay en López-Gatell? Bueno, estas declaraciones, no sé, a él no lo conozco personalmente, ¿no? Ni tampoco estoy para juzgarlo cuál es en lo personal su rigor científico, pero sí puedo como científico decir qué rigor tienen esas declaraciones que hace, y no tienen rigor científico alguno, ¿no? O sea, esto de decir que es la gente adinerada quien trajo el virus, bueno, qué barbaridad, o sea, es tan absurdo que creo que no merece ni siquiera darle más difusión a una tontería de ese calibre, ¿no? No sabe ni siquiera cuándo llegó el virus, o sea, digo, para que la gente se entere, aquí nos cuentan el cuento chino, ¿no? De que los primeros contagios fueron el 27 de febrero, nada más que entérense que en la base de datos hay casos confirmados de COVID en nuestro país, en la base de datos de la Secretaría de Salud, es decir, no estoy descubriendo el hilo negro, son los datos que el propio gobierno tiene sentados en su base de datos, que hay casos confirmados por COVID desde el mes de enero, ¿sí? Y se dice que aquí se murió gente a partir del 18 de marzo, que se declaran las primeras defunciones. Bueno, pues que me explique el subsecretario por qué la base de datos presenta defunciones del mes de febrero. ¿Esto quiere decir que las autoridades ya sabían que esto estaba pasando desde antes de avisarnos? ¿O cómo está la situación, no? Entonces, pues bueno, esas declaraciones son absurdas, o sea, me atrevo incluso a decir que son, bueno, pues son estúpidas, ¿no? No nos han querido decir cuándo realmente estuvo aquí el virus. ¿Cómo puede saber el señor si fue una persona de qué nivel socioeconómico, de dónde provino, qué sé yo, ¿no? La evidencia genética de las mutaciones genéticas que ha tenido el virus, porque, es decir, hay que retornar siempre a la evidencia científica, hay que retornar a la evidencia, a lo que es real, ¿no? O sea, y no dejarnos ir por esta retórica absurda de la especulación y de la tontería, ¿no? O sea, a ver, ¿de dónde vino el virus, no? O sea, la evidencia actual de las mutaciones genéticas que ha tenido el virus en sus migraciones por los diferentes continentes y países indican que el virus que llegó aquí en México es
una cepa que provino de Europa, no de China. Ajá. Entonces, bueno, pues vino de Europa, ¿quién la trajo? Bueno, pues no sabemos, ¿no? O sea, si el subsecretario no sabe decir siquiera cuándo fue que murió la primer persona de COVID, ¿cómo puede ser tan específico para saber qué nivel socioeconómico tenía una persona que no sabe ni quién es, ¿no? O sea, bueno, en fin. Ahora, lo que es importante es el asunto de los datos. ¿Por qué sus predicciones no funcionan? O sea, ayer, pues a mí me parece poco menos que ridículo que presenten más de 25 gráficas de las predicciones matemáticas súper sofisticadas, supuestamente, que está haciendo el CONACYT, ¿no? En donde muestra estas curvas epidemiológicas en donde los datos reales no se ajustan a ninguna de ellas, ¿no? Es decir, todas las predicciones están equivocadas, todas. Y no tienen ni siquiera bien los supermatemáticos y el doctor López-Gatell ponerse las pilas para armar unas predicciones que sí sirvan de algo, porque le interesa reportar datos, pero a otros nos interesaría más poder salvar vidas, ¿no? Y sí se necesitan buenas predicciones y buenos modelos con buenos datos que sí nos permitan saber, en un mes vamos a estar así, a ver, ¿cómo podemos intervenir para que no sea, no? Es decir, que no es simplemente ver que ocurra, sino intervenir para impedir esas tan dramáticas predicciones, ¿no? Pero ¿por qué no sirven? ¿Y por qué decía 6,000 primero muertos, y después 12, y después 24, y después 30, y en la última dice, pues en un escenario catastrófico podrían ser 65,000, ¿no? Sí, pero bueno, sí, y van a ser más que eso, esa es la verdad, ¿no? Mientras no hagan lo que tienen que hacer. ¿Por qué no sirven? Porque sus datos no sirven, porque son datos de muy mala calidad, porque se subestiman las cifras reales, porque por falta de pruebas, porque tienen un rezago atroz las cifras. Si no tienen idea de lo que está pasando, de lo que ha pasado en los últimos 24 días, ¿cómo pueden hacer una predicción? ¿Cómo se puede inyectarle datos a un modelo que nos diga algo de lo que va a pasar en el futuro si los datos que se le inyectan tienen un atraso de más o menos un mes o más? No, es imposible. Imposible. Entonces, pues, el señor no le pega al número de cuántos muertos va a haber, como no le ha pegado tampoco ni de dónde vino el virus, ni cuándo vino el virus, ni cuántos contagios va a haber, ni le ha pegado a nada más, ¿no? Porque sus datos no sirven para nada, y lo que necesitan es ponerse las pilas para dar algunos datos con los cuales sí se puede hacer algún tipo de modelaje, ¿no? Que sirva para tomar acciones. O quizá es que esto se descuida tanto porque el gobierno simplemente ya está decidido a que no va a hacer nada, a que simplemente va a seguir tapando el hoyo cada vez que se ahoga el niño, ¿no? O sea, si faltan más ventiladores, vayan por más ventiladores, si faltan más camas, vayan por más camas, pero finalmente pues que se siga muriendo y enfermando la gente. Si eso es lo que ya decidieron, pues entonces los datos no tienen relevancia, pues. Entonces, veámoslo a posteriori, dentro de 2 años, a ver si alguien nos cuenta cuánta gente aquí se murió de COVID, ¿no? Pero yo no he perdido la esperanza de que realmente se pueda todavía intervenir. Tenemos 20,000 muertos, hoy ya vamos a estar en 20,000 o muy cerca de 20,000, ¿no? Si las predicciones del doctor Yu Yang-gu, que es el que hace mejores predicciones, se cumplen, de aquí al 1 de octubre vamos a estar hablando de más de 100,000 mexicanos muertos, 100,000 familias de luto por siempre, ¿no? Entonces, entre 20 y 100 son 80,000 personas, y a mí, pues no se me hace que eso pueda ser redondeado, como dice el doctor López-Gatell. Yo creo que hay que salvar esas 80,000 personas y exigir que se den los datos que nos permitan hacer algún tipo de intervención, que si no la va a hacer el gobierno, pues entonces es momento que la sociedad civil se mueva, porque somos nosotros, nuestras familias, nuestros vecinos quienes están muriendo. Está rebasado el gobierno, está rebasado el subsecretario López-Gatell, y con él sus estimaciones y sus cálculos, sus pronósticos fallidos. Doctora, gracias por platicar con nosotros. Por el contrario, es un placer siempre estar en su programa, verdaderamente. Gracias, al contrario, muchas gracias, muy buenas tardes. La doctora Lauriane Ximénez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, una científica, doctora por la Universidad de Harvard. Ella está a la voz de los expertos, de las verdaderas expertas.